Barranca de Arauca, hermosa tierra llanera, remolino de agua clara, ay de agua clara y en la sabana pradera, mi corazón va llorando por una herida que lleva, es una mujer que adoro. Para nuestro editorial es un placer presentar un libro más del doctor Jorge Giordani, Impresiones de lo cotidiano 2011. No sé si ustedes conocen que el doctor Giordani tiene un sinnúmero de trabajos editados, muchos de los cuales ha editado Badel Hermano Editores. El primero de ellos, recuerdo, fue el libro La planificación estratégica. Posteriormente se editó con igual éxito, ediciones agotadas, el libro Planificación, Ideología y Estado, agotado igualmente. Todas sus ediciones, porque eran dos libros que tenían una gran utilidad en las universidades nacionales y particularmente en la escuela posterior, en la escuela de planificación. Después surgió una idea del doctor Giordani que se tituló Impresiones de lo cotidiano, sobre cuyos libros él nos va a hablar hoy brevemente en esta presentación. La única crítica que yo le hago a uno de esos libros es que en uno de ellos se parcializa por el equipo de béisbol Cervecería de Caracas. Y entonces hemos tenido una férrea discusión, tanto los que éramos de los Rojos del Vargas como los hoy en día magallaneros. Eso no lo hemos dilucidado, él se mantiene fervorosamente al lado del Cervecería de Caracas y recordando los nombres de todos y cada uno de los jugadores de la época. Él hace con eso, pienso yo, gimnasia para descansar la mente del cúmulo de trabajo que le impone una persona tan exigente como el ciudadano presidente de la República. Tenemos que convencer al presidente de la República para que en nombre de nosotros los magallaneros compita con Giordani a ver cuál de los dos gana. Con ustedes, el profesor Giordani. Bueno, muchas gracias. La verdad es que nos estaba diciendo Pedro Calzadilla, te queremos, Pedro. Te queremos. Allá está el general que nos alimenta. Y aquí conmigo están Marcos Torres, que no está por ser ministro de la banca pública ni presidente del Banco Central, del Banco, del Banco de Venezuela, y que ahora Manuel Badel se quiere hacer amigo, no sé por qué. Y no está aquí por ser eso, sino por ser guariqueño de adopción. Y a mi derecha está Jacqueline, que es jefa de gobierno, y no está aquí por ser jefa de gobierno, sino por representar al Estado Zulia. A mi izquierda está Clemente Escoto Domínguez, que no está aquí por ser poeta y alcalde de allá de Guayana, sino por ser hijo adoptivo de Bolívar.
y el amigo Manuel Badel, que ha resistido durante 40 años, primero los 30 años de la República anterior de la Cuarta República, y todavía existe como editorial, y que esperemos que ahora el Banco de Venezuela, la gobernación del estado de acá, el amigo general Osorio y Pedro Calzadilla apoyen a los próximos 40 años de Editorial Badel, porque el año que viene va a celebrar Manuel 40 años de existencia. Yo pido un aplauso para Manuel. Hace muchos años, Manuel, con su entrañable amigo Domingo Alberto Rangel, se encontraban en San Agustín del Sur, en la floristería Los Malabares. ¿Y cómo era aquel dicho, Manuel? Dígalo con flores, pero de los malabares. Y allí nos encontramos, y yo tímidamente le propuse a Manuel que se publicara un libro que habíamos recibido mucho de José Agustín Silva Michelena, el querido José Agustín, profesor de la Universidad Central y del CENDE, prácticamente creador del CENDE junto con Jorge Ahumada y otros compañeros, que fue el libro de la planificación como proceso social, que tuvo cierto éxito, no por lo que uno escribió, sino por las enseñanzas que nos dejó José Agustín Silva Michelena. Y así uno comenzó a seguir escribiendo. Yo recuerdo a María Alcida en una de las reuniones que hicimos, Isidoro, y no por caso Uruguay y Venezuela se unieron porque ellos hicieron alguna tramoya para que esto se dedicara a Uruguay y a Venezuela. Ahí está María Alcida y está Isidoro también. El escribir no es cosa fácil, sobre todo para los que venimos de la tecnología, de la ciencia un poco más dura, donde lo que prevalece son los números y las fórmulas. Pero en la escritura, si bien ya tenemos la simbología para hacer números y fórmulas, está llena de palabras. Y en un momento determinado, yo empecé a escribir una cosa que, como dijo Manuel, que eran las impresiones de lo cotidiano. Y le llevé a Manuel unas casi 600 páginas, que era un libro de este color. Y Manuel me dijo, con ese sentido catalán que tiene, porque ha resistido 40 años en Manuel Badel, me dijo, eso no lo va a leer nadie, eso parece un ladrillo. Entonces se me ocurrió buscar a 3 personas que le hicieran el prólogo. Y le pedí a José Vicente Rangel que hiciera el prólogo, porque sobre todo los artículos que estaban allí estaban relacionados en la política, y así accedió nuestro querido camarada y maestro José Vicente. Después se me ocurrió pedirle al profesor Maza Zavala que escribiera un prólogo sobre las impresiones económicas, y así lo hizo. Y comenzó a discutir por qué eso no eran impresiones. Total que el profesor, al darle licencia del prólogo, expresó lo que eran sus ideas, y allí quedó consagrado palabras de ese gran maestro para todos nosotros, como fue Domingo Faustino Maza Zavala. Y finalmente, esas cosas que estaban recogidas allí a modo personal, llamé a Eduardo Gasca, un compañero desde el liceo, y escribió unas hermosas palabras. Y allí, a pesar de que Eduardo Gasca también es magallanero, que no es tránfuga, porque Manuel, él está jugando pelota de los años 20, ¿no es así, Manuel? Royal Criollo, ¿no? ¿No es así? Jugador, y después viene del Vargas, o sea que él se pasa a los navegantes, o sea, debe ser por la cuestión del mar. Y yo le decía, mira, Manuel, el Magallanes no es de Valencia, el Magallanes es de Caracas. Los Magallanes, ¿verdad? Katia. Entonces se fueron y se mudaron a Valencia. Bueno, han ganado algunos. Regino Otero no fue manager del Magallanes, y ganaron algunos campeonatos.
Pero es que Manuel también se fugaba como nosotros cuando éramos niños para ir al estadio de San Agustín. Y ustedes saben que detrás del estadio de San Agustín, por el right field, está una quebrada, y el estadio de San Agustín, los bleachers, así se llamaban, eran de madera, y nosotros niños nos coleábamos por la quebrada Nauco, que ahora está embaulada, no estaba la autopista, y había unos que veían el juego desde la Ford, allá en la montañita, ¿no se acuerdan? No me digas que tú no los viste. Ustedes se coleaban. Ah, no, nosotros nos coleamos como muchachos porque vivíamos en Huaycaipuro. Y de allí nace una pasión por el béisbol, porque nosotros vimos jugar, no a Carraquelito, ya Carraquelito era una promesa en esos momentos, pero era a Dalmiro Finol, al Gambá Olivares, a Tiraguaquito Machado. Fíjate que te lo sabes todito, ¿no? Y eran del Caracas, ¿no? Hay que conocer al enemigo. Y ahora que... Y recientemente estuvimos en Cuba y yo le decía a los compañeros cubanos, porque recuérdense que las series del Caribe eran 4 equipos cubanos que nadie les ganaba: el Almendares, el Marianao, La Habana y Cienfuegos. El que le gane al Almendares se muere, decía Bob Canel. ¿Se recuerdan de Bob Canel? A lo mejor los que tienen un poquito más de historia en términos beisboleros. Pero bueno, ese tercer libro se lo pedí a Eduardo Gasca, y cuando le digo entonces, Manuel, esta es una trilogía, pero yo seguí escribiendo, y cuando le llevo al 4.º libro, le dice, bueno Manuel, ¿y qué vamos a hacer? Y Manuel me dice, la trilogía son 3. Bueno, está bien. Entonces yo seguí escribiendo, escribí el segundo de la segunda trilogía, el tercero, y completé la segunda trilogía. Entonces sería una, no sexilogía, no, por favor, no. Hexalogía, ¿verdad? Porque son 6, el hexágono, ¿no? Pero yo seguí escribiendo, entonces venía el 7.º, y me decía Manuel, la trilogía son 3, pero bueno, 3 por 2 son 6, este es el 7.º. Y resulta que ahora escribí el 8.º. Y ahora no hay yo qué decir porque la nonalogía tiene otras implicaciones, y yo seguiré escribiendo mientras pueda una superar esa aspiración que tiene este comandante Chávez de hacer algo que ni siquiera los griegos lo han logrado. El maratón, algunos de ustedes seguramente lo corren, son 42 kilómetros y 200 metros, pero la pretensión de este camarada es que cada 100 metros del maratón se corran en menos de 10 segundos, y eso es imposible, man. Y ese es Chávez, ¿no? Ese es Chávez. Y ese es Chávez, que lo llama uno a la 1 de la mañana, ahora un poco menos, y después, ¿cómo uno va a leer entonces? Porque los otros candidatos de la oposición, cuando le dijeron, ¿cuál es el libro que usted se ha leído? Y dijo, no, el último video que yo vi fue tal. No leen. Entonces, ¿ha venido ese candidato a la feria? No. ¿Han venido la oposición a la feria? Ojalá que vengan, para que se culturicen. Y en base a eso, yo le decía a Roberto Malaver y a Roberto Hernández Montoya de unas expresiones que son literarias, para que él le diera un curso de seminario de literatura 1 a la oposición. Porque yo les dije a estos señores, en una de esas polémicas políticas de la Asamblea, que eran una escoria política. Y ellos no saben que la escoria es un subproducto que todavía tiene mucho valor, pero la escoria política, que significa la oposición venezolana, no sirve para nada. Y después resulta, sin ofender a nadie, por favor, es una bella metáfora metalúrgica, ¿no es así, Clemente? Y después resulta que discutiendo con los compañeros del ministerio, en algún momento, el doctor Rodolfo Porro me regaló un libro de don Ramón María del Valle Inclán. Ustedes saben que don Ramón María del Valle Inclán es un extraordinario poeta español de Galicia, radical en extremo, y cuando él se paseaba por las calles de Madrid, había esas especies de
espejos cóncavos y convexos. Y en las horas de la madrugada, por supuesto, los borrachos, los ladrones, las señoras de oficio y mucha gente, imagínense cómo se veían a esas horas de la mañana ante esos espejos. Y don Ramón María del Valle Inclán inventa el género teatral del esperpento. Y yo les dije, bueno, ustedes lo que son unos esperpentos de la historia, y tampoco lo entendieron, porque es que no leen. Y fíjense una cosa, si uno no lee, ¿de dónde se va a copiar? Uno tiene que leer, porque a menos que tenga una inspiración tan sublime como los poetas, don Clemente Crescentino, que por propia inspiración puedan hacer la palabra de allí, del sentimiento, de la vida, pero uno tiene que leer, y eso sí, no puede citar, porque si cita lo descubren a uno de dónde leyó. Yo no voy a decir algunas nacionalidades donde todos los libros no tienen ni una cita, ¿verdad? Pero se la copiaron, o es que están inventando, ¿no? El ser humano, porque es que nosotros somos así. Nosotros creemos que la historia comienza cuando uno llegó a ella, plena ignorancia, ¿verdad? De algún lugar venimos, de algún lugar hemos surgido. Y eso nos lo ha enseñado también el presidente Chávez, con esas retahilas de la historia y de Simón Bolívar. Ahora hasta los escuálidos hablan de Simón Bolívar, fíjense ustedes. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que sea así. Bueno, y en este camino entonces uno trata de escribir siguiendo, recuerdan al gran Cotepa Delgado, ¿verdad? Escribe que algo queda en aquella famosa columna que tenía Cotepa. O el dicho en latín, scribere scribendum dices, que es aprenderás a escribir escribiendo. Y eso se lo digo mucho a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que están ligados a los medios de comunicación, al video, a la imagen. Y recuerden cómo escribía Leonardo da Vinci, ¿no? Ustedes saben cómo escribía él. Escribía de para atrás, ¿no? Copiándose de un espejo, ¿verdad? Para que no lo entendieran. Pero ese fue un gran humanista. Y aquí tengo que referir necesariamente a Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano, cuando afirmaba: todo ser humano es un intelectual. Y es por ello entonces que cuánto nos alegramos nosotros con estas ferias del libro, cuánto nos alegramos porque los niños se incorporen a la lectura. Así lo hizo mi esposa, ahí está Olga, en Escuela 1, y cuando ella falleció no pidió flores, sino que pidió libros de historietas para niños, y así. Entonces creo que es una dedicación al libro, y creo que los compañeros del Ministerio de la Cultura y la organización de esta feria están haciendo un trabajo extraordinario, que creo que hay que reconocerlo también, está emulando lo que hoy es también una revolución venezolana hecha por el maestro Abreu y ese extraordinario genio de la música venezolana que es Dudamel, al cual por supuesto todos reconocemos. Y es así entonces como entra la música en el lugar más humilde. Y alguien decía que si en una casa hay un libro y hay varios libros, allí se puede vencer realmente la pobreza. Y es a través entonces de esa salida del proceso de lectura, de aprendizaje. Yo fui alumno aquí del Experimental Venezuela, yo viví en Huecaipuro, y después en Lisandro Bello, después en la Universidad Central. Y en ese sentido entonces eran escuelas de maestros uruguayos que fundaron la Experimental Venezuela. No sé si alguno de los invitados recordará eso, algún libro se dedica a eso. O el Liceo Andrés Bello, de don Rómulo Gallego. Y yo creo que entonces ese es el camino más profundo para este proceso que ahora llamamos socialista y que tiene que ver ya no con la cultura del dinero, con lo pecuniario, sino la cultura del trabajo y la cultura de la palabra. Así que yo no los voy a fastidiar más,
sino simplemente agradecer a los compañeros de la feria, a don Manuel, a Teresa, por haber permitido que uno siga escribiendo y haciendo las cosas que uno tiene en este poco tiempo que le da la vida para continuar con este proceso revolucionario que encabeza el comandante Chávez. Muchas gracias. Este espacio efectivamente está recientemente rescatado, extraordinariamente integrado, y realmente es un espacio de solaz ciudadano. Y eso es clave y fundamental. Para hacer revolución hay que levantar todo el espíritu de ciudadanía. Hacer ciudad para hacer gente que sueñe con un país donde se afirme y se viva la vida en el encuentro, en la plenitud, en la convivencia, en el recibir y el dar de modo directo, afable, humano, encallecido en la calle, sacando callos, porque el debate nos levanta el cuero también para hacernos más fuertes, para levantar la conciencia, levantarla como una bandera. Y por eso este espacio, y además la forma incluso, es de acogimiento. Es incluso, diríamos, de vientre fecundo. Y eso, en conversaciones, en estos años, con nuestro querido camarada, amigo, profesor, Jorge Giordani, todas estas impresiones de lo cotidiano que empezaron como una aventura de madrugada, y empezó esa inquietud incluso a remitirla por el correo, y empezó la incertidumbre incluso si valen o no valen, si había que seguir o no, y con cuánta pasión, con cuánta dedicación, con cuánta metodología. Un hombre de tesón, de constancia, de trabajo como Jorge, efectivamente nos ha ido dando ejemplos extraordinarios. Y en eso, efectivamente, bien bueno el acompañamiento en la aventura con Baduel. Porque no solamente han estado entonces las impresiones de lo cotidiano, que son de una riqueza extraordinaria, y ustedes, en la medida en que vayan teniendo a mano no solamente el que corresponde al 2011, sino atrás, verán viendo, es decir, un poco una agenda de la pasión del cada día de estos años de revolución. Porque la revolución es, en efecto, un reverbero, es una constante de levantar entusiasmo, emociones, a veces más alegres, otras veces menos. Algunas, la pasión se dirige efectivamente es a la angustia también, de momentos duros, pero en definitiva es una constante que deja impresa el alma cada una de las dinámicas de cada jornada. Y por eso, con esa pasión, este señor, a quien muchos le llaman y le conocen como el monje, efectivamente se marca y se muestra como un ser profundamente apasionado, y en eso tal vez la ancestralidad, el padre de las épocas precisamente bellas de la Internacional en Madrid, y después su propio nacimiento en San Pedro de Macorís. El lugar donde nació Billo. El lugar donde nació Billo. Billo Frome está en Santo Domingo. A lo mejor por allí andan también algunas de esas cosas del béisbol. Pero además, ¿en qué circunstancias? Con unos padres que vienen saliendo de la Guerra Civil Española, en toda esa tragedia que significó aquel tiempo y aquel momento, y en una deriva de un barco llegando allí a Santo Domingo. Hay muchas cosas entonces en la pasión de un ser como Jorge que están impresas en esa cotidianidad. Y por el otro lado, esa dedicación ha servido también para que algunos temas puedan ser reunidos de manera puntual, metodizados,
como por ejemplo este de la transición venezolana al socialismo, que efectivamente pueden servir de manera bien clara, bien importante, para contribuir al entendimiento del apasionado proceso en el cual estamos comprometidos en este tiempo en nuestro país. Muchos saludos. Buenas tardes, ¿no? Yo estoy tan confundido con tantas emociones que vivimos en esta feria. Si alguien quiere tener una imagen física, concreta, material, de lo que es una revolución, vengan a la Feria del Libro de Filbén. Una revolución es principalmente, y diríamos que casi únicamente, una revolución del hombre que sabe y puede elevarse mucho más allá de aquellas de las cosas de las vidas cotidianas, de aquellas cosas que, como recién decía, alguna de las angustias que no solo se vive desde el punto de vista existencial, sino también de las angustias que nos hace vivir esta revolución. Porque una revolución tiene rosas y espinas. Las espinas, que son aquellas que todavía vienen de aquellas culturas y aquellos mundos que nosotros, a través de este proceso y a través de las rosas que la revolución produce, podemos ir venciendo, pero que no se vencen de un día para el otro. Por eso esas angustias las tenemos que vencer también con las alegrías, por ejemplo, que producen este pueblo que plena ahora este lugar tan hermoso como es el Teresa Carreño, y que se ha vuelto sin ninguna duda más hermoso con esta Filbén. Pero es que además nosotros hoy podemos estar no solo recibiendo otras rosas, sino porque es un día en el que hoy, en el balcón del pueblo, una vez más, recibimos, aplaudimos, nos unimos y amamos a ese líder que, como lo decíamos en otras oportunidades, un hombre que ha trascendido las fronteras, no solo geográficas, sino también del tiempo. Chávez es un individuo que puede inscribirse perfectamente entre los grandes personajes históricos de la humanidad que hemos sacralizado a través de los libros, y muchas veces cuando pretendemos decir que estamos viviendo una época en la que quienes creen en Dios pueden decir Dios les ha dado la oportunidad de vivir una época que otros hombres contemporáneos vivieron en la época de Simón Bolívar, por ejemplo, de Sucre, por ejemplo, de San Martín, por ejemplo, o de José Artigas, otro de los grandes que construyeron una América hacia el futuro, y ese futuro es el que nosotros estamos haciendo aquí. Entre los grandes, y a veces se peca cuando decimos nombres, porque excluimos otros, no solo por el hecho de que no los recordamos, sino porque no hay tiempo físico para decir la cantidad de héroes que esta revolución viene haciendo y viene haciéndose, porque existen esos héroes. Y entre estos héroes tenemos a Jorge Giordani, a quien yo no sé si Manuel Babel quería que simplemente hiciéramos una pregunta, discúlpenme, pero uno se siente emocionado de vivir estos espacios y compañeros con todos ustedes. Yo acabo de escribir en un libro que quiero regalárselo a Giordani. Uno se siente emocionado cuando se encuentra con estas figuras tan grandes de la humanidad como Giordani. Y le escribí lo siguiente: para nuestro compatriota Jorge Giordani, que mantiene como ministro los fuegos del combatiente por una patria independiente y soberana, con admiración y afecto. Doctor.
No, aquí no se bautiza. Viva Mafalda, ¿no? Hay un entrañable amigo del doctor Giordani, un señor procedente de Italia, socio de una editorial, y se llama Giulio Santosuoso. Adelante, 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 avanti. Muy emocionante estar aquí porque creo de verdad un evento, como decía, único en el planeta. Único en el planeta, digamos, ¿no? La gente que ha venido, muchachos, jóvenes, niños de 2 años mirando los libros, mami, cómprame ese libro, ¿no? Creo que es un fenómeno único en el planeta. Mientras el planeta va hacia el alfabetismo funcional, Venezuela es el centro de la evolución mundial, ¿no? De verdad es una cosa espectacular. Han vuelto a vencer las mujeres. El 70% de quienes están aquí son damas. Esa es la maravilla de esta revolución, como yo lo digo. Si tenemos mujeres, tenemos vientre para parir los soldados del futuro. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo disfrutamos esta maravilla de tarde aquí en el Boulevard para el Vivir Bien, Pedro? Así es que se dice, ¿no? Vivir bien. El Boulevard para vivir bien, qué maravilla. Y bueno, no podía ser otro lugar para disfrutar de este encuentro con Jorge Giordani. Me ha tocado compartir con él en estos 13 años varias mesas. La mesa de infraestructura, la mesa del Consejo de Ministros, la mesa en la que me tocaba ir a pedir que me dejara aumentar el agua y no me dejó. Nunca me dejó. Bueno, es un privilegio realmente para mí como mujer, como ingeniera, porque somos colegas, estar compartiendo estos espacios con Jorge en esta construcción de la revolución que comanda nuestro comandante Chávez. Desde la universidad sabíamos de Jorge y seguíamos su estela. Y con el movimiento Sucre, pues él abrió caminos. Nosotros salíamos de la universidad y era el camino a seguir. Muchos nos encontrábamos, bueno, ¿y ahora qué? En esta cuarta república sin futuro. Y Jorge, dejando la estela como siempre, nos encaminó hacia el movimiento Sucre. Y de allí el encuentro pues con la revolución, con el comandante Chávez, encuentro maravilloso, encuentro único, encuentro de privilegio para Venezuela, porque es cierto lo que dicen los compañeros latinoamericanos. Aquí en Venezuela, todas y todos andamos con un libro en la mano. La mayoría de la población está en un aula de clases estudiando, de cualquier edad, y el recurso monetario ya no es un requisito para estudiar en Venezuela. Para estudiar en Venezuela, bueno, educación gratuita a todos los niveles y libros como los que hoy está vendiendo nuestra feria del libro a precios que nunca hubiéramos imaginado que iba a costar un excelente libro. Precios muy, muy accesibles para la población venezolana. Y la población venezolana está invirtiendo sus recursos, ya llámese monetario o tiempo, en leer y formarse. Porque cada vez nuestro presidente, nuestro comandante Chávez, nos exige más y más y más. Y bueno, este libro que hoy Jorge nos está entregando, que ya la mejor propaganda se la ha hecho el comandante Chávez, ya se lo ha leído varias veces y lo ha citado miles de veces. Todos estamos desesperados por agarrarlo,
porque sentimos que nos va a seguir orientando, como siempre, Jorge, nos va a seguir orientando, nos va a seguir exigiendo, nos va a seguir demostrando. Bueno, la última mesa que estoy compartiendo con él es el Comando Carabobo, el comando de la batalla Carabobo. Y en esa mesa su primera palabra fue: para mí esto es lo primero. Este Comando Carabobo para la reelección del comandante Chávez es lo primero para mí en este momento de la vida. Así que nos sigue enseñando, Jorge, cuál es el camino. Muchísimas gracias. Cuando yo era niño, muy chiquito, en el colegio que yo estudiaba, que era un colegio de curas, nos enseñaban religión a través del catecismo. El catecismo tenía unas cosas misteriosas. Por ejemplo, decía que los 3 enemigos del hombre eran el demonio, el mundo y la carne. Yo que tendría 5 años, decía, el demonio lo entiendo, el mundo no sé muy bien, pero la carne, ¿por qué va a ser enemiga del hombre, no? También en el catecismo hablaba del respeto a los mayores en edad, dignidad y gobierno. Yo lo aprendí allí y yo respeto mucho, de verdad, al profesor, amigo, ministro Jorge Giordani, porque de verdad es una figura que hay que respetar por su edad, dignidad y gobierno. Uno aprende mucho de él todos los días, todos los días. Tiene un carácter, ¿cómo explicarlo? Es como una coraza y dentro una enorme ternura. Tiene como si tuviera un ropaje. Es ácido, tremendamente ácido. Cuando dispara una flecha, toca donde quiere tocar y donde debe tocar, como lo ha hecho en la asamblea. Sintetiza en un vocablo todo lo que podría decirse en un libro. Él tiene la habilidad, con su acidez inmensa, de sintetizarlo en un solo disparo. Pero después uno que lo está viendo ve aquella ternura, aquella bondad, aquel ser gente, aquella lealtad y aquella sensibilidad para tantas cosas, para el deporte, para el llano, para las relaciones familiares, para las relaciones de amistad. Es un maestro. ¿Qué más puede decir uno sino agradecerle al maestro su esfuerzo, su trabajo y también que encuentre tiempo para enseñarnos a través de la palabra escrita? Gracias. Realmente es para mí un honor compartir acá en los alrededores del Teresa Carreño, en este bulevar, la presentación de este libro del doctor Jorge Giordani, Impresiones de lo cotidiano. Doctor, realmente en el tiempo que tenemos trabajando, he aprendido mucho de usted. Gracias a usted, como lo decía el amigo del Uruguay, esto solamente es posible en revolución, definitivamente. Es posible en revolución donde un oficial de las Fuerzas Armadas, al cual yo represento, activo, coronel del Ejército, que surgió un 4 de febrero del año 1992, detenido conjuntamente con el comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, 20 años después, siendo militar activo, soy parte del gabinete. El llevar esas enseñanzas y ese hablar el día a día con el doctor Giordani, esa guía y esa humildad que usted tiene, que realmente, como decía el amigo Farruco, no es fácil trabajar con el doctor Giordani, pero sí se puede. Sí se puede y día a día aprendo mucho de él, día a día mucho aprendo de él.
Es una gran responsabilidad que tenemos desde el Banco de Venezuela, desde el Ministerio de la Banca Pública, dirigir lo que es el sistema financiero público, el compromiso con los sectores más necesitados de la población, la socialización bancaria, en la cual nuestro comandante presidente, que no es más que el llegar realmente a los sectores más necesitados de la población, o aquella palabra que no la pronunciamos, sino que es la bancarización, pero realmente es la socialización bancaria, porque es el banco en las comunidades, no las comunidades en el banco, como lo estamos haciendo con los terminales bancarios comunales que estamos instalando a nivel nacional en los sectores más vulnerables. Es un compromiso del Banco de Venezuela el cambiar, el romper esquemas. No es fácil el sistema financiero, es un tema complejo. Hace 10 años, 11 años, el gobierno tenía un solo banco. Hoy en día tenemos 11 bancos del sistema financiero público y ya cubrimos entre un 35 y un 40% del sistema financiero, llegando realmente a los sectores más necesitados y apoyando las grandes misiones de este gobierno, como son la Gran Misión Vivienda de Venezuela, En Amor Mayor, Hijos de Venezuela y todas estas misiones que permiten realmente llegar a aquellos sectores. Doctor Jordani, cuente conmigo, cuente con un compañero, cuente con un incansable revolucionario comprometido con este proceso. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Muchas gracias, doctor Jordani. Yo iniciaba la elaboración de mi tesis de economista en la Universidad de La Habana y quería demostrar, que quería hacer una crítica a las concepciones apologéticas de la planificación en el capitalismo, ¿no? Y abordar el tema de Venezuela, ¿no?, a propósito de un fracaso, así se llamaba mi tesis, ¿no? Y unos profesores me recomendaron, tienes que buscar el libro sobre la planificación en Venezuela de Jorge Jordani. Yo vine de vacaciones de La Habana a mi pueblo, a Valera, Trujillo, y empecé a buscar el libro, ¿no? Le pedí a unos amigos en Valencia que me lo buscaran. El libro no se conseguía, estaba agotado. Pegué un brinco a Caracas y pasé por varias librerías y el libro no lo conseguía, estaba agotado. Después fui a visitar a mi hermana en Maracaibo, que estudiaba en la Universidad del Zulia, y después de un largo periplo por muchas librerías, conseguí el libro de mi profesor Jorge Jordani y me lo llevé para La Habana, ¿no? Yo terminé mi tesis. Al regresar a Venezuela, inicié una maestría en planificación del desarrollo en el CENDES, y qué alegría y qué dicha más grande el poder haber tenido como profesor en la maestría del CENDES a nuestro querido Jorge Jordani. Recuerdo que acababa de lanzar el libro Ideología y Estado, profesor, y fue un seminario de verdad de mucho crecimiento, ¿no?, que consolidó y afianzó las concepciones que estábamos madurando. Y quizás las enseñanzas más grandes las recibí cuando tuve ese honor, ese privilegio, ¿no?, de compartir la conducción del profesor Jorge Jordani como jefe del gabinete económico en los tiempos en los cuales compartí con él como ministro las labores en el gabinete, ¿no? El crecer al calor de su exigencia, ¿no?, de su tenacidad, ¿no?, de la manera tan rigurosa, ¿no?, a veces tan incisiva, ¿no?, como nos pedía y nos exigía la fundamentación de las políticas, de las propuestas, ¿no?, que iban a ser sometidas luego a consideración del presidente de la República, ¿no? Hoy, profesor, bueno, mi respeto, mi admiración, mi tributo y mi agradecimiento por todo lo que nos ha enseñado, por toda la contribución que nos sigue dando y por toda la luz
que le aporta al estudio y a la comprensión de este proceso de transformación y cambio que todos queremos que se afiance y que se consolide para que se haga irreversible. Para usted, profesor, mi abrazo, y le traje, bueno, un regalito también, un aporte. A mi profesor, un gran abrazo. Bueno, de verdad que para mí es un gran placer poder compartir aquí con los compañeros aquí que están en el presidio, particularmente acompañar al doctor Giordani en no sé qué número será el libro el del 2011, pero yo sé que tiene ya 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ¿no? Y bueno, no sé hasta qué año llegará, pues. Pero ahí va para adelante. En el segundo sabático que yo obtuve en este gobierno, conformamos el grupo de los Areópagos. Y en algún momento, el amigo Chacín nos estaba buscando a los Areópagos y me preguntó: profesor, ¿usted sabe quiénes son los Areópagos? Yo me hice el penepén de guayaba, como decimos. Pero resulta que los Areópagos no son muchos, y no voy a decir sus nombres porque estaría delatándolos, pero son muy pocos, pero en las discusiones, si son 5 o 6, había por lo menos como 15 opiniones. Y eso es propio de esa crítica que tiene que ser mordaz, compleja, permanente, pero tiene que ser una crítica constructiva. Porque el que critica es como el famoso tiralínea, dice lo que hay que hacer, pero no aporta nada. Y la crítica tiene que al final resultar en una propuesta, y siempre la propuesta, por más compleja, difícil que sea, tiene que acercarse a la utopía. En la planificación, disciplina a la cual le hemos dedicado unos cuantos años, hay dos conceptos que son básicos. Uno es la dirección, y la dirección la apunta a la utopía, ¿verdad? Algo que nunca se alcanza, un lugar que no existe, pero es como un faro que uno persigue. Y en esa dirección, yo tuve la oportunidad de estudiar en la ciudad de Bolonia, en Italia, y allí comencé a conocer a personajes como Antonio Gramsci, y eso me llevó a escribir un libro sobre él y algunas de sus experiencias. Luego tuve oportunidad de hacer el doctorado en Inglaterra, y también la personalidad de Carlos Marx, que recientemente se cumplió el 16, ahora de marzo, el día de su fallecimiento. Y nosotros con mi familia fuimos a la casa donde nació Marx, en Trier, en la frontera de Alemania. Luego visitamos el museo del Museo Británico, donde él acostumbraba a escribir, y ahí hay una silla donde él estaba. Y tampoco lo encontré. Y luego fui al cementerio de Highgate, allí en Londres, donde había que pagar una libra esterlina para entrar, y un señor me preguntó que si yo era familia, porque los familiares de los difuntos que están allí no tenían que pagar, y yo le dije: sí, yo soy familia de Carlos Marx, y me dejó entrar. Pero frente a la tumba de Carlos Marx está un famoso filósofo, Spencer, y ese sentido del humor británico, hay una cadena comercial, y muy orondo el señor pasa, nosotros depositando unas flores ante la tumba de Carlos Marx, y pasa ese señor y dice: Mark and Spencer, que es la cadena comercial. Pero esos son los ingleses con su humor, que decía un poco farruco, que uno aprendió a desarrollar. En esa isla que se está cayendo por todo lo que se han robado al mundo. Y eso lo hizo Melina Mercuri cuando, siendo ministra de la Cultura en Grecia, le dijo que le regresaran todo lo que los ingleses se habían robado.
En esa búsqueda se me ocurrió, porque no encontraba a Marx, y llegué a la conclusión de escribir un pequeño folleto, un pequeño libro, y cuando se lo entrego a Manuel Badel, que es el único que se atreve a publicar lo que uno escribe, porque ninguno otro lo haría, y en eso tengo que agradecerle, porque él es de origen catalán, y ni un céntimo le pueden ustedes sacar del bolsillo a Manuel Badel. Entonces, fíjense, en esta búsqueda de Carlos Marx, yo le digo, Manuel, no encuentro a Carlos Marx. Y claro, todos estos escuálidos neoliberales de la época de los 80 y de los 90, finalmente ya el mercado lo resolvía todo. Qué bueno que eso hubiese sido así, porque es muy sencillo. Pero el mercado es un mecanismo ex post. Y el propio Carlos Marx siempre lo decía, la más compleja estructura que diseña una araña no puede ser comparable, y me perdonen los arquitectos, a la visión de un arquitecto que primero observa, tiene una visión y luego construye la realidad. Es la visión del proyecto, la primera cosa, y después lo construye, lo logra. Y otra vez, sin proyecto o con proyecto uno puede fracasar. Sin proyecto el fracaso está asegurado. Luego, en el segundo sabático, fui invitado por, aquí hay unos compañeros de los círculos Gramsci, fui invitado a Italia por un profesor, Giorgio Barata, lamentablemente fallecido, y estuvimos recorriendo Italia, universidades y el sitio donde nació Antonio Gramsci en la isla de Cerdeña. Y así se me ocurrió escribir otra cosa. Fui invitado a China y tuve esa oportunidad y también escribí algo. Y por supuesto, algo que es importante, que es la transición. Y de allí nace un primer libro que le pedí al profesor Gastón Parra Luzardo, extraordinario ser humano, economista, importante académico e intelectual venezolano, y él le hizo el prólogo de ese libro sobre algunos aspectos económicos. Igualmente, este libro, que no es que sea tan malo, pero es que el presidente Chávez, cualquier cosa que diga, la vende como si fueran piedras, ¿verdad? Pero ellos no han comprendido, porque es que el comandante Chávez no es que los tenga locos, nos tiene locos a nosotros, los ministros de él. Los que estamos locos somos nosotros. Y yo le comentaba ahorita en la tarde al general Pérez Arcay que había unos compañeros que decían psiquiátrico de Vargas, dignificado, y le decía, general Pérez Arcay, que nos guarden un puestico porque para allá vamos. Ahora, uno comete errores en la vida, y ese error lo cometí yo cuando el comandante Chávez estaba ya en Yare y nos pide a un grupo de nosotros, a Dino Bastida, a Francisco López Mieres, a Antón Navarro, que vayamos a discutir un documento que habíamos hecho. Y estaban buscando un tercero. Por supuesto, el padre Gaso, no estoy diciendo ninguna infidencia, dijo, no, yo no puedo ir, padre, pero si usted no usa Susana. Tanto así que lo mandaron al Táchira, imagínense, más lejos no lo hubieran podido mandar. A Héctor Navarro le preguntaron, profesor Navarro, ¿usted quiere ir? Yo para la cárcel ni de visita. Bueno, y escogieron al más penetén de Guayaba, este humilde servidor. Claro, yo no fui obligado. Cuando llegué, no me dejaron entrar, porque estaba Dino Bastida y Francisco López Mieres. Y era la 1 de la tarde en Yare, en pleno sol, y ya uno no tiene cómo protegerse, ¿verdad? Un capitán que estaba allí me decía, ¿y qué lleva usted ahí? Yo lo que llevaba era libros, porque lo que he hecho es llevar libros. Yo tengo mis libros de primaria, desde que estudié en la Experimental Venezuela, y los he llevado toda la vida. Afortunadamente el único loco no ha sido uno. Ahí está Francisco de Miranda, que para donde iba llevaba sus libros y sus arcabuces, ¿verdad? Al final eran ya como las 3 de la tarde, después de aquel solazo, y me permitieron entrar. No sé qué argucia hicieron los comandantes que estaban allí. Y entro, y aquello no parecía una cárcel. Había como 40 personas, fiesta, 4 maracas, y decía, bueno, pero esto no, aquí no hay orden. Aquí no hay orden. Esto es una cárcel. ¿Dónde está la disciplina revolucionaria? Bueno, después hicimos la presentación,
discutimos y cuando salíamos, el comandante Chávez, eran casi 5 minutos para las 5, nosotros íbamos a salir, afortunadamente. Y él dice, profesor, yo creía que era con Francisco López Mieres. No, es usted. Y dice, yo lo andaba buscando, y dice, coño, menos mal que no me consiguió, porque si no yo también estaría preso. Pero bueno, diga que quiere, coño, faltan 3 minutos, y yo me voy, pero usted está preso, usted se queda. Bueno, pero bueno, si es que yo terminé mis estudios, mis materias en la Universidad Simón Bolívar de Ciencia Política, y andaba buscando un tutor. Bueno, ¿y qué quiere? ¿Cómo lo puedo yo ayudar? Bueno, total que entonces propuso que yo lo ayudara, segundo error en mi vida. Por supuesto que empecé a ir a Yare, ahí sí era bueno el estudio porque no podían salir, hermano. Y eran, desde que yo llegaba, ejercicio y ejercicio y ejercicio. No como ahora, que ahora nadie lo agarra, nadie. Y yo le pregunto, y con esto quiero terminar, pero bueno, comandante, usted no estaba haciendo una tesis de maestría, y él me responde, estoy en el trabajo de campo. Las personas que están asistiendo a esto, no solamente quienes producen los libros y los difunden, sino esta alegría que uno ve acá, en este espacio recuperado. O sea, como decía bien Clemente ahorita, la ciudad hay que pisarla, hay que patearla. Y aquí se ha visto una alegría desbordante, que creo que es producto en parte de lo que ha sido este proceso revolucionario de cambio. Y esos niños que comienzan a decir, mamá, mañana puedo venir otra vez, esa es la mejor lección que podemos recibir.